Nuestro segundo programa de Conectados. Esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oración y el clamor, esos canales importantes que deben de existir en la vida de todo creyente. Vamos a hablar acerca de si hay alguna diferencia entre oración y clamor, cuáles son los estorbos que puede tener nuestra oración delante de Dios, cuál es, si tiene poder la oración o a dónde radica el poder de la oración. Y para desarrollar este tema nos acompañan, ¿verdad? Nuestro pastor Luis Alfaro, nuestro pastor Carlos Rodríguez y el pastor Abel Díaz. Así que esta noche vamos a comenzar. Vamos a pedir a nuestro pastor Luis Alfaro que habilite su micrófono. Estamos viendo que lo tiene deshabilitado, así que esta noche, bienvenido Luis, adelante. Buenas noches, gracias por la oportunidad ya con este segundo programa y un poquito diferente ahora. Nos estamos acostumbrando, creo, a esto, a estar ahí con las pantallas y todo eso, pero es una bonita experiencia y sobre todo hablar de estos temas que para mí son muy interesantes, sobre todo por una corriente que vale la pena mencionar, que tomemos en cuenta, que no se ha mencionado o quizás se ha metido mucho en las iglesias, pero no le estamos quizás dando la debida importancia. Y es eso de la confesión positiva, que más adelante yo traigo aquí algunas cositas para que lo podamos ir viendo. Y eso no es una oración, pero para definir lo que es la oración, es nuestra forma, poniéndolo en un lenguaje que todos podamos entender, nuestra forma de comunicarnos con Dios. Recordemos que el ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Entonces, el cuerpo es para que podamos vivir en este entorno material. El alma es donde tenemos nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y el espíritu es la parte que Dios nos dio para comunicarnos con el mundo espiritual. Y es bien interesante esto, voy a ampliar un poquito, que puede ser para comunicarnos espiritualmente con lo bueno o espiritualmente con lo malo. Y en este caso, para nosotros como hijos de Dios, el Espíritu nos sirve para comunicarnos precisamente con nuestro Padre Celestial, con Dios. La oración es un acto 100% espiritual, 100% espiritual. No hay algo material en la oración y a veces, por lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, tenemos como ese concepto equivocado que ocupamos la oración para lo material. Y en la oración modelo que tenemos, que es el Padre Nuestro, Jesús hace algunas peticiones, y de las peticiones que Jesús hace o de las declaraciones que Jesús hace en esa oración, solo hay una cosa que es material. Y Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solo hay una cosa, y se refirió a la provisión diaria. Es lo único material que Jesús pidió. De todo lo demás, Jesús no pidió nada material. Entonces, para dejar así como introducido el tema, la oración, primero le dijimos que es nuestra forma de comunicarnos con Dios, pero también es un mandato. Si lo buscamos en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. La oración es un privilegio. Filipenses 4:6 dice que debemos orar en acción de gracias. Pero en acción de gracias no porque Dios nos va a contestar lo que le hemos pedido, sino que en acción de gracias porque Él nos ha permitido el privilegio de comunicarnos con Él. Entonces la oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios, es un mandato y es un privilegio que nosotros tenemos de poder hablar con Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar hoy en esta noche acompañando a nuestro hermano Luis Alfaro, pastor Abel Tobías, pastor Walter Serpas también. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares, mis queridos hermanos. Usted que va a estar viendo hoy en esta noche lo que es esta conversación sobre el tema del clamor y la oración, muy importante en la vida del cristiano. Muchas veces el cristiano de hoy en día ha descuidado lo que es la oración. Muchas veces vemos en nuestras congregaciones, vemos en nuestras iglesias, muchas personas, muchos hermanos. Yo les hago una pregunta hoy en esta noche, y así quiero iniciar lo que es esta noche. ¿Por qué en nuestras congregaciones, por qué en nuestras iglesias, por qué los cultos con menos asistencia son los de oración? ¿Por qué? ¿Por qué falta eso en la oración? Y eso es lo principal en la vida del creyente.
Eso es lo principal en la vida del creyente, comunicarnos con Dios, llegar a la intimidad de Dios por medio de la oración. Pero eso está faltando muchas veces, eso en nuestras congregaciones. Hay que hacer el énfasis a nuestra congregación, que lo principal es la oración, estar en comunicación con nuestro Dios. El orar es entre nosotros y Dios nada más. Es entre cada uno de nosotros y Dios. No, la oración no es para impresionar a los demás. La oración es para hablarnos y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y ese clamor que cada uno de nosotros en nuestras vidas hemos tenido, en esa dificultad, en ese temor, en esa angustia, hemos tenido momentos de clamor. ¿A quién ha ido dirigido ese clamor? A nuestro Dios, porque sabemos que ese clamor que va dirigido a nuestro Dios, ahí va a estar la respuesta a nuestras vidas. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro hermano Walter Serpas de Tabernáculo de Apupa. Bienvenido a mi hermano Carlos, mi hermano Luis. Estamos hablando esta noche del tema de la oración y el clamor. Y es algo importante que como cristianos debemos de entender y saber que la oración es la comunión con Dios, como decía mi hermano Luis y mi hermano Carlos y mi hermano Walter. Pero también hay algo importante, que es la oración es el fundamento de la relación con Dios. Y este fundamento nosotros lo debemos de tener siempre firme en nuestras vidas, y debemos de cristianos, así como decía mi hermano Carlos, que por qué la oración en ocasiones dentro de la iglesia cristiana son los cultos de menor asistencia. No hemos entendido quizás que la oración o el clamor cuando ya estamos en angustia es el fundamento de la relación con Dios. Y también hay unas características importantes que debemos de saber dentro de la oración, que debemos de tener una oración con perseverancia, debemos de orar con insistencia, debemos de orar. Otra característica sería de orar siempre. Debemos de mantener, a pesar de que estemos en dificultad o a pesar de que estemos en bonanza, debemos de entender que la oración debe de ser siempre y en todo momento. Otra parte importante de la oración es que debe de ser prioridad a nuestras vidas, al acostarnos, al levantarnos, al hacer cualquier actividad. Como creyentes debemos de decir: Señor, ayúdame a hacer esto, dame sabiduría, dame entendimiento para poder resolver cualquier problema. Como cristianos, les repito, mis amados hermanos que nos están viendo, que debemos de entender que la oración es el fundamento de la relación con Dios. Amén. Amén. Qué importante es ese también mencionar, ¿verdad? De que es el canal por medio del cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y a todo lo que ustedes han hablado, a mí me trae a la mente recordar cuando estuvo Jesús en su ministerio terrenal. Él seguido, ¿verdad? Y en todo momento, él apartaba un tiempo para ir al Padre en oración. Imagínense. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, apartaba tiempo para orarle al Padre, cuánto más nosotros, humanos débiles, frágiles, hombres imperfectos, debemos de apartar ese tiempo específico para orar al Señor, para estar en comunión con Dios. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasa en la vida de un cristiano cuando falta la oración? Bueno, esa pregunta está buenísima porque más o menos viene con la otra puntito que traía yo así como para desarrollar. En la cultura judía, para los hebreos, la oración no es un acto para pedir. Por eso hay una diferencia entre oración y clamor. En la Biblia podemos encontrar las dos cosas. Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, clamó por un hijo. Podemos encontrar a David clamando, pero también encontramos a David orando. El Salmo 51 es una oración de David.
Pero la oración para los judíos, ellos usan la oración y ellos hacen énfasis en que la oración es para atar o para amarrar, si lo queremos ver de esa manera, y lo voy a decir así como ellos lo ven, la bestia que llevamos dentro. ¿Y cuál es esa bestia que llevamos dentro? Todo eso, ese pecado, todo eso que tenemos que quiere aflorar, que quiere salir, los malos pensamientos, malas palabras, todo lo que a Dios no le agrada. Entonces la oración no es algo para precisamente ir y pedirle al Señor algo que yo quiero, sino que la oración va más enfatizada a decirle, Señor, ayúdame a controlar todo lo que a ti no te agrada. Eso es la oración que a Dios le agrada. Y voy a retomar ahorita lo del Padre Nuestro, no les quiero quitar así como que mucho tiempo, pero cuando vemos lo que hace la oración en el Padre Nuestro, y no nos lo podemos de memoria, tiene algunos puntos que nos ayudarán a entender qué es el objetivo de la verdadera oración y qué es lo que pasa cuando un creyente no ora de verdad. Entonces, lo primero que va a pasar cuando un creyente no ora, sino que solo se acostumbra a pedir y a pedir, es que el creyente no está atándose a sí mismo, no se está sometiendo a la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro, no voy a tomar los versículos, solo los puntos. Jesús nos enseñó a reconocer la majestad de Dios, nos enseñó a reconocer su santidad, nos enseña a reconocer su señorío, a aceptar su soberanía. Jesús nos enseña a que podemos pedir lo materialmente necesario. Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a perdonar y a pedir perdón. Y Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a reconocer que no hay otro digno de alabanza sino solo Dios. Y termina diciendo por los siglos en la oración del Padre Nuestro, y nos enseña a reconocer la eternidad de Dios. Entonces, la oración sirve para reconocer todo eso de Dios. Y cuando un creyente no ora bajo esa perspectiva, entonces el creyente está desenfocado, y el creyente que no ora, no dije que pide, sino que no ora, está frustrado porque no tiene todo lo que él quisiera tener. Y espiritualmente es un creyente débil. Y lo pudiéramos ver quizás ahorita en esta pandemia, el creyente que no tiene una vida de oración ahorita está temeroso, está con pánico y está mal, pues. Pero un creyente que sabe que Dios es soberano y Él tiene el control porque tiene una comunión con Dios, puede estar tranquilo. Ese es el problema, ¿Qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios, cuando un creyente no ora? Nuestro hermano tiene mucha razón, nuestro hermano Luis, porque muchos nos enfocamos solamente a pedir. Y vamos a orar hoy en esta noche. ¿Y cómo empezamos? Dios, dame, quiero esto, quiero lo otro. ¿Y cuándo vamos a agradecerle a Dios? ¿Cuándo le vamos a agradecer por la vida? ¿Cuándo le vamos a agradecer por la familia? ¿Cuándo le vamos a agradecer por el techo? ¿Cuándo le vamos a agradecer por el aire que respiramos? Ese es el momento. ¿Y cuándo vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios? El énfasis de la oración debe de ser fortalecer nuestra relación con Dios. Ese es el énfasis de la oración, de fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón. Ese es el énfasis de la oración del cristiano, del verdadero hijo de nuestro Dios. Pero muchos, quizás ni en la oración podemos pedir perdón a nuestro Dios. Quizás ni empezamos diciendo, perdónanos por nuestros malos pensamientos, perdónanos por nuestras malas actitudes. Nuestro enfoque, ¿en qué está? En pedir. Ese es lo que nos ha metido en la mente, que la oración es solo pedir, y la palabra de Dios no menciona eso. La palabra de Dios no menciona eso. Es primero el agradecimiento, la gratitud que nosotros debemos de tener para nuestro Padre Celestial. Amén. Es importante lo que dice mi hermano Luis y mi hermano Carlos. Es importante que nosotros debemos de entender que debemos de ser agradecidos. Y esto entra algo muy importante de uno de los atributos de Dios, que muchas veces a nosotros como cristianos, como predicadores, servidores de Dios, se nos olvida que Dios es omnisciente, el todo.
Básicamente les decía, mis amados hermanos, que debemos de tener, les decía, una oración que lleve perseverancia, pero en esta oración debemos de entender que la causa de nuestra oración siempre debe de ser justa. Y con esto me refiero a que nuestro estilo de oración debe de estar basada en los estándares bíblicos. Podemos tener esa es una frase ya trillada, que podemos decir, mira, viene alguna persona a pedirnos consejería y yo quiero que ore para que regrese, por ejemplo, mi marido. ¿Y con quién se fue? Es la pregunta. Con su esposa. ¿Cree usted que si la causa es justa de oración ante Dios, sabiendo que el Dios que tenemos es omnisciente, que todo lo sabe? Y es importante que nosotros debemos de una oración, pero debemos de saber que la causa debe de ser justa. La oración debe de ser sin duda y llena de confianza y de fe. Y esto desarrolla una amistad con Jesús. Es necesario que nosotros, cuando oremos, debemos de entender que el fundamento es tener la relación con Dios. Amén. Así es. Mi hermano Walter Amén. va ahorita. Es tan importante el hecho de poder tener una buena relación con Dios por medio de la oración. Ya lo mencionaba Luis, que un cristiano que no esté lleno de oración es un cristiano débil, es un cristiano que está más expuesto a las tentaciones. Es decir, que la oración nos llena de poder, la oración. Yo estaba también leyendo un poco acerca de lo que es la oración y caía siempre en mencionar de que muchas veces en la mayoría de oraciones solamente se pide, ¿verdad? Dame, regálame, levantame, exaltame, pero muy pocas veces se toma en cuenta el hecho de agradecerle a Dios, que es algo tan importante que como hijos de Dios nosotros debemos de empezar a hacer, agradecerle por la vida, agradecerle por la salud, agradecerle solo el simple hecho de nosotros ahora estar en casa, es una bendición de Dios. Tantas personas que en este momento están en los albergues, están en los hospitales, están en un montón de lugares lejos de sus casas, no que están con su familia. Entonces, un cristiano debe estar lleno de oración, que es lo que lo pone o le llena de fortaleza. Pero yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre clamar y orar? Siendo el caso, pues, de que el clamor es producto o nace de una desesperación, nace producto de una angustia en que estamos viviendo. Pero también, aparte de diferenciar cuando oramos y cuando clamamos, yo también quería preguntar, ¿tiene estorbos la oración? Bueno, sí tiene estorbos. De hecho, el pastor Abel decía, mencionaba que debemos pedir de la manera correcta, orar de la manera correcta y orar justamente. Entonces, uno de los estorbos que puede tener nuestra oración es hacer peticiones que no son agradables a Dios. Hay un pasaje que me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, está en Juan 14, versículos 12 y 13. Este es Jesús hablando, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, pero cuando la gente lee esto, dice, yo puedo pedir lo que yo quiera. Y ahí está una mala forma de interpretar la palabra, de decir, entonces yo puedo pedir como yo quiera y puedo pedir lo que yo quiera. Entonces, ahí viene el primer estorbo para nuestra oración. No oramos justamente. Pero si leemos el 13, dice el versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Lo va a hacer cuando pedimos en el nombre de Jesús. Pero pedir en el nombre de Jesús, para nosotros la costumbre cristiana evangélica es terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén. Y realmente no se refiere a eso, sino que se refiere a qué pediría Jesús, cómo oraría Jesús. Porque en el nombre de es como que yo les pidiera de favor a cualquiera de ustedes o ustedes a mí y me dijeran, mire, vaya a comprarme una pizza, pero la quiero de jamón y queso. Yo voy en representación de uno de ustedes y voy a pedir exactamente lo que ustedes pedirían. Entonces, lo que demuestra esto primero es una comunión con Dios, porque solo así voy a saber la forma correcta de hablar con Él y de pedirle a Él.
Entonces, cuando yo clamo, debo clamar como Jesús clamaría. ¿Cómo clamó Jesús? Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y termina diciendo el versículo 13, este es el objetivo, para que sea glorificado mi Padre. Lo que yo estoy pidiendo, ¿glorifica a Dios o no lo glorifica? Porque si yo lo que estoy pidiendo es que yo quiero X cosa, pónganle lo que sea que puedan pedir, pero no glorifica a Dios, es obvio que Dios no nos va a responder esa oración, o no como nosotros queremos que nos la responda. La respuesta va a ser no. Otra duda que podemos encontrar, otro estorbo que podemos encontrar dentro de la oración es la duda. Muchos nos acercamos a Dios, pero con dudas, dudando, ¿será que me va a dar? ¿Será que me va a contestar? ¿Será que me va a responder? Ahí está la duda en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya cuando estamos con ese estorbo en la oración de la duda, no hay respuesta de parte de nuestro Dios, porque no llegamos con fe delante de Él. Siempre llegamos dudando. Otro estorbo puede ser el egoísmo con el que nos queremos comunicar con nuestro Dios. Solamente le cito Santiago 4:3. ¿Qué dice? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está, mire el escritor de Santiago lo que está diciendo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No hay respuesta de nuestro Dios para esa oración llena de egoísmo. Una oración llena de desobediencia, no va a haber respuesta también para nuestro Dios. Debemos de estar obedientes delante de Él. Debemos de ser obedientes a su palabra. Debemos de ser obedientes a la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces nosotros estamos alejados de Dios. Muchas veces nosotros nos estamos distantes de la presencia de nuestro Dios. Pero no vayamos a estar emproblemados. No vaya a venir la dificultad. No vaya a venir la dificultad en la familia. No vaya a venir la dificultad en el matrimonio. No vaya a venir la dificultad en el trabajo, en el negocio. ¿Qué hacemos primeramente? Buscar a Dios, acercarnos nuevamente a la iglesia. Y los hermanos hasta se asustan cuando nosotros volvemos nuevamente a la iglesia. ¿Y por qué viene con esa aflicción? ¿Por qué viene con esa preocupación? No, es que perdí el trabajo el día de ayer. Pero cuando tenías el trabajo, ¿dónde anduviste? ¿Dónde permaneciste? Dios sí es un Dios de misericordia. Sí, Dios es un lleno de misericordia. Pero Dios en Deuteronomio 28:15 da los estatutos al pueblo de Israel. En Deuteronomio 28:15 da los estatutos para su pueblo, que tienen que andar en sus mandamientos, tienen que guardar sus estatutos si quieren bendición para sus vidas. Amén. Es importante lo que dice mi hermano Luis y mi hermano Carlos, los estorbos que hacía la pregunta nuestro pastor Walter, y básicamente cuando nosotros tenemos esos estorbos, les decía yo, que es porque Dios conoce todo, es la omnisciencia de Dios. Dios sabe cuál es nuestra intención en la oración. ¿Será que queremos protagonismo? ¿Queremos quizás hasta incluso yo me pregunto cuando uno está orando, ¿será que yo quiero alcanzar cosas para que la gente me vea? Y como Dios es omnisciente, Dios dice, no, si es que es bien difícil que yo le conceda algo porque yo conozco su corazón. Entonces sería bueno que para que esos estorbos se quiten, como son imperfectos, pues, tanto líderes, predicadores, congregación en general, cometemos errores todos. Entonces sería bueno que para quitar esos estorbos, sería que reflexionáramos en nuestro interior y hiciéramos o hagamos una limpieza y viéramos qué cosas nos están haciendo estorbo. Decía mi hermano en Santiago, dice, porque pedís mal para tus propios placeres, para mis propios placeres. Y hay algo importante que es una de las, el ejemplo de la oración que mencionaba al inicio mi hermano Luis, que es en Mateo 6, y me gusta esta parte que dice que cuando nosotros oremos debemos de tomar en cuenta algo, dice el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
versículo 10 del capítulo 6 de Mateo. Y es importante que nosotros cuando oremos, quitemos los estorbos, así como dijo mi hermano Luis y mi hermano Carlos, empecemos a hacer una introspección en nuestra vida y veamos si en realidad nuestra oración está clamando el reino de Dios. Estamos diciendo, mira, yo pido por esto. Es necesario que aprendamos eso. Mi hermano Walter, para ir ya creo finalizando. Amén, estimados. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Solamente quería leerles un versículo en 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo 7. Imagínense, hablando de los estorbos de la oración, en este caso aquellos que somos esposos, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hablando de acuerdo a este versículo, mi oración, tu oración y la oración de todos, en este caso los hombres, puede tener estorbo en el momento en que nosotros tratamos mal a la persona que está como esposa nuestra. Entonces yo voy al Padre a oración, pero si yo trato mal a esta persona, a mi esposa, entonces esa oración es estorbada por mi mal testimonio, por mi maltrato, es estorbada por la manera en que yo trato con ella. Entonces hemos hablado un poco acerca de la oración, del clamor, de los estorbos, y esta noche hemos terminado. Y ha sido un gusto, créanme que el tiempo se nos hace corto. Creo que el otro jueves vamos a tener un poco más de tiempo y nos vamos a organizar mejor con otro tema específico. Así que ha sido un placer y vamos a despedirnos. Cada uno despídase, estimados. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por el privilegio de poder haber estado con ustedes. Recuerden, la oración es para la comunión con Dios. Sáquese de su mente que la oración es pedir y tenga mejor comunión con Dios. Bendiciones a todos. Gracias, mis queridos hermanos, por la oportunidad que me dieron, por estar compartiendo lo que es este tema del clamor y la oración, que es muy importante en cada uno de nuestras vidas. Que Dios bendiga cada uno de sus vidas, sus ministerios, su congregación, y sigamos siempre adelante, tomados de la mano de nuestro Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pasen feliz noche. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Amén.